la comida, Ujú. llevaba la comida que sobraba, se la llevaba a la casa y vivía arriba en la academia, en un cuarto como de servicio, en la academia 10 arriba. Y Mm. él tenía una esposa, me platicó Filler, que el pan que Filler quedaban los pedazos, no las hogazas, él lo recogía y lo llevaba al manicomio para dárselo a la gente. Y su esposa estuvo en el manicomio. Ya Lázaro, estamos en Face, ¿eh? Ya estamos. Sí, Ajá. ya estamos, entonces, ¿para qué? Sí. Ya ok. son las 7 en punto. Así que podemos, yo creo que empezar y la gente se irá conectando. Les doy la más cordial bienvenida a toda la gente que está aquí viéndonos por Zoom, por Facebook de la Keile y por el Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Mónica y los señores Eisenman, qué gusto tenerlos por aquí. La verdad es que, como dijimos antes de entrar al aire, parece que pasó un año. Y es Un que año. desde el año pasado que no nos vemos, la última de estas pláticas fue en diciembre, en enero no tuvimos y aquí estamos en nuestra cita mensual en febrero, gracias a Dios, empezando el año con estas pláticas súper interesantes que de verdad creo que tienen los señores ahí en mano unas historias por lo que estaba yo oyendo, muy, muy interesantes y ahorita nos van a deleitar con su plática. Nada más antes de dejarte el micrófono, Mónica, le recuerdo a la gente que puede escribir sus preguntas en preguntas y respuestas del Zoom o por Facebook, yo las leeré al final y ellos nos contestarán. También les recuerdo que esta plática queda grabada tanto en Facebook y YouTube de la Keile como en Facebook de la Sinagoga Histórica. Pues muchísimas gracias, bienvenidos todos, de verdad, y pues aquí voy a estar atenta a escuchar todo lo que dicen. Gracias, Anita. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, Manuel, Motl, Rubén, Beto. De verdad que qué gusto que haya llegado este día. Ya tenemos mucho tiempo preparando esta conversación porque entrevista a veces suena muy formal, pero realmente son conversaciones. Y lo que nos traen hoy, en general yo he tratado de entrevistar a gente mucho más grande que ustedes, pero en esta ocasión quise aprovechar la disposición de dos personas que nacieron en un lugar que es parte de la visita guiada que yo doy desde hace mucho tiempo y que no nada más nacieron con la partera que vivía en esa calle de Academia, sino que además ahí vivían y conocen y tienen muchas historias muy frescas del barrio. Entonces yo creo que va a ser una plática muy sabrosa sobre todas estas cosas que bueno, tienen todavía muy frescas en la memoria. Entonces voy a empezar a poner las imágenes para platicar sobre todas estas cosas. Y bueno, generalmente me gusta iniciar con una imagen de la geografía de las familias que, bueno, que se juntaron para que ustedes llegaran, nacieran en México. Y de acuerdo a lo que me dijo Estela, su cuñada, a quien le agradezco muchísimo, era alrededor de estos dos lugares, tanto de papá como de mamá, ¿no? En unas ciudades o poblados, cerca de Radom por un lado y cerca de Lublin por el lado paterno. Entonces, bueno, de ahí vienen los dos que ya llegaron casados y con dos hijos que ahorita vamos a hablar de esa historia porque son medios hermanos, pero me gustaría que si ustedes quieren aportar algo de lo que sepan acerca de esta parte de Europa, de qué vivían sus abuelos y sus padres, a qué se dedicaban antes de llegar a México, me gustaría escuchar, aunque sea un poquito, lo que puedan compartir. Bueno, yo puedo decir de que mi papá vino de Kotsk y siempre me decía que Kotsk había un rebe muy famoso que decían el Kotsk rebe. Mi papá de profesión era sastre, cortador y siguió aquí toda la escuela. Él siguió cortando y siguió hasta que llegó a los 57 años en donde fallece. Y siempre llevaba los pedazos de tela que él cortaba, yo los llevaba con los trabajadores que él me decía dónde llevarlos. Uno quedaba cerca de la Lecumberri
y otro, el pantalonero, el de la Lecumberri era saquero y el de la pantalonero nunca lo llegué a conocer. Pero ese era su trabajo, él hacía medidas, cortaba, hacía los moldes y los ensambladores los hacía Federico, que era el de los sacos, y el señor de los pantalones nunca llegué a conocerlo. Hasta ahí llegué yo en la parte de lo que hacía mi papá. Mi mamá era una mujer de casa, siempre perfecto, todo lo llevado como una casa judía, con todas las tradiciones y una casa kosher 100%. Ok. ¿Y saben las razones por las que se fueron de allá? Bueno, nunca supe, pero me imagino que era preguerra de la Primera Guerra Mundial. Mi papá llegó aquí en el 27 con mi mamá y mis dos hermanos, Abraham y Olga. Olga era la mayor. No, primero llegó papá y luego los mandó traer a ellos. Bueno, llegó mi papá, dice que llegó mi papá primero, después mandó traer a mi mamá y a sus dos hijos de la primera esposa de mi papá, que era hermana de mi mamá. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, este documento a lo mejor no les dice nada, pero estaba entre las cosas que me dio la esposa de David, su hermano, y tiene esta traducción. Es de algún pariente de ustedes, me pareció interesante. Habla de un distrito Siedlice de por allá, y es muy antiguo. Pero aquí están sus abuelos maternos, que ellos pues nunca, entiendo que no llegaron, ¿no? Ellos se quedaron allá. Así fue. ¿A ellos los mataron los nazis? ¿Supieron algo de su destino? Algo me dijo mi mamá, que murieron en la guerra nada más. Durante la guerra. Bueno, y ahora está esta historia bastante dramática, si nos quieren compartir, de que primero su papá se casó con una mujer. ¿Qué pasó? Bueno, se casa con la primera esposa de mi papá y da luz con Olga y Abraham. Al tiempo de que aparentemente de que cuando ella da a luz con Abraham, ella fallece, según lo que me habían contado mi papá, y se casa como la historia que era de los judíos, que después se casaron con la hermana que seguía, y ahí se ve mi papá con su primera esposa, Broña, mi mamá, un abuelo y un hermano de mi mamá. Hasta ahí puedo decirte lo que sucedió. Después mi papá se casa, con mi mamá, y salen 3 hijos de ahí, 4, pero uno es David, Gila Elena, yo y Manuel. Y hay una Creo que foto. vale la pena, nada más por la gente que no está familiarizada con esto, de acuerdo a la ley judía, si muere una mujer, el viudo se debe de casar con su hermana, si es que la hermana es soltera, ¿no? Hermana, pero eso ya es la ley judía de hace muchos, muchos años. Hoy en día ya no se acostumbra, creo yo, entre los no religiosos, que eso suceda. Bueno, pero en este caso vemos aquí a su papá con la primera esposa, y esta que era la hermanita, luego se casó con él cuando enviudó. Y entonces, bueno, aquí hay un hermano, no sé si es este mismo niño. Sí, es el mismo. De la bici. ¿Y saben qué pasó con él? A él lo mataron también en la guerra. Él, según me dijo mi mamá, él estuvo en la resistencia en Polonia y murió ahí en Polonia. Ok. Bueno, una foto Mi mamá. que ya quisiera yo tener esa chalina o ese mantón. Es un Y bueno, en 1927 viene primero su papá. Él vino solo. Sí. Llegó solo. Mi mamá. A mí me gusta ver cómo, o tratarme de imaginar cómo era la ciudad que les tocó ver a los inmigrantes. Y este era el zócalo que él vio al llegar, un zócalo con una fuente, con jardincitos, donde había
transportes, donde Bellas Artes todavía tenía la cúpula pelona y no se acabó hasta 1934. Se tardaron 30 años en terminar la construcción del Palacio de Bellas Artes, pero este era el tipo de automóviles y de tráfico y de ciudad que le tocó ver a su papá cuando llegó a México. Y luego manda a traer como tantos inmigrantes que primero llega uno joven y luego mandan traer al resto de la familia. Y es interesante cómo las fotos de pasaporte eran familiares. Creo que esta era una foto del pasaporte, ¿verdad? Sí. Y ella llega sola, ¿cuánto tiempo después? Un año después de que llegó mi papá. Y ya con los dos hijos que tuvo primero. Ujú. Ok, aquí vemos que llegó en abril del 29 y que nada, aquí está su firma, estos documentos tan interesantes que están resguardados en el centro de documentación y se los agradeceremos siempre. Em, y bueno, llegó por Veracruz como tantos otros inmigrantes. Les contaron, tanto ella como él, algo respecto al viaje que hicieron en el barco, a la llegada a México. ¿Qué les pareció cuando llegaron o no les contaron nada? Nada, nada. Nada. Bueno, y mucho de lo que vamos a hablar hoy es en esta calle de Academia, que en el número 10 y que se llamaba antes el Callejón de Santa Inés, porque ahí estaba el convento de Santa Inés, y vemos esta hornacina que es de las más bonitas que hay en la ciudad y que yo creo que para los inmigrantes eran muy interesantes y muy raras ver en muchas esquinas de las calles de México santos católicos con los que no tenían ninguna relación, pero que eran parte, eran una presencia de la ciudad. Y era una ciudad muy católica y sin embargo ellos pudieron ejercer su judaísmo completamente libres y creo que eso ustedes lo siguen agradeciendo, Ujú. que Así es. tuvieron una infancia muy libre. Esa es Pero, la calle de Academia 10, en donde El edificio. nací yo allí, mi hermano David, mi hermana Gila, y ¿Y yo? también él. Los cuatro nacimos con la señora Rosenberg en el número 14 de la academia, porque abajo estaba otro personaje que era el señor Scura. ajá. Pintaste muy bien la entrada, fachada. la fachada. Es que quería yo que vieran los detalles porque es un edificio bastante bonito, interesante y que por esta escalera subían hacia donde estaba la partera. Solo que estos detalles, me imagino que cuando ustedes vivían ahí, que estaba casi recién inaugurado porque afuera tiene algo que dice 1927, era muy reciente el edificio. Yo me imagino que ha de haber sido hermoso, tenía azulejos de colores que ahorita a duras penas sí se distinguen porque está tan sucio, pero bueno, Eran amarillos y creo que negros el piso. ajá. ¿Y cómo recuerdan ese lugar? Antes de hablar de los personajes que ahí vivían y antes de hablar de la partera, ¿cómo recuerdan el edificio y lo que había ahí, el movimiento, las festividades de la vecindad, en fin? ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, yo recuerdo todas las festividades, inclusive las no judías. Era una convivencia total con todos los que vivían ahí. Inclusive yo en particular íbamos a las posadas, pedíamos posada. Yo también. Y mi hermano más chico, pues aquí 6 años de diferencia también lo llevábamos. Pero íbamos y hacíamos toda la plegaria, hasta cantábamos. Y llevábamos la vela. Y llevábamos las velas y llegábamos a pedir posada a un departamento que por lo general era la casa de la señora Sabí, que era la que hacía bordados en ese lugar. Y bordaba también para la comunidad, hacía bordados para la comunidad de ropa de cama. Ah, ¿Sabí? Sabí, sí. ¿Qué apellido es ese? ¿Saben de dónde era ella? No, Sí, no. no, Ah, ni de ella ni de su esposo, que sabemos que su esposo trabajaba en la aviación, yo creo que llegó a ser aviador dentro de lo que es Del ejército. del ejército. ok. Ahora, vale la pena decir que Rubén
nació en 1938, 9. 9, y Manuel nació en 1945, 45. O sea, hay 6 años de diferencia, pero para que ustedes se imaginen que, bueno, les tocó vivir pues los años 40 en todo este barrio del centro, donde en ciertos edificios había todavía este tipo de pisos hermosísimos. Este era el patio, que no era un patio cuadrado, era un patio alargado, donde sucedían todas estas cosas que nos acaban de platicar. Y bueno, esta es una parada del recorrido que hacemos siempre ya en el barrio judío, porque en este edificio es donde estaba la partera. Yo no tenía referencias de su nombre, nada más del apellido, Rosenberg. No conozco a ninguno de sus descendientes y lo que hice fue meterme a este archivo del Sedihum y poner partera, porque Rosenberg hay muchísimas, pero dije, a lo mejor me aparece y apareció. Si se fijan, aquí dice partera. Entonces, esta es la señora que los trajo al mundo aquí en Academia número 10. Y lo que me describió la gente con la que platiqué antes es que era algo así como esto, pero con cortinas que separaban las camas. ¿Es correcto o cómo dirían ustedes que era ese espacio? Así era ese espacio. Mi hermano nació eran gemelos cuando nacieron gemelos. Yo llegué a ver a mis 2 hermanos en el lugar y así era, no hay duda. Estuve yo un momento, los vi a los dos, estaban vivos, pero uno falleció días después. Ok. Y no se oía, no sé, ¿estaban en el mismo piso su casa de la partera o era en otro piso? En el mismo piso. En el mismo piso. Y no llegaban a oír gritos, por ejemplo, de las mujeres o movimiento que corrieran. No, yo nunca oí gritos, estaba del otro lado, extremo, el inicio de la entrada al edificio eran del lado izquierdo y subías 2 pisos y ahí ella estaba en el primer piso y en el segundo piso estaba la familia Oscura. Ajá. La señora Oscura que después hizo una tienda de abarrotes allí en Avenida México y no recuerdo, Zuluama. Y tuvo 2 hijas, una era Ana y la otra Esther, que creo que se fueron a Israel a vivir. Y el señor Skura, esposo de la señora, tenía un taller de abrigos en la parte baja, o sea, casi en la entrada, y se veía, ahorita puedes, si vas al lugar, ves que todo él se veía la calle, daba la calle. Ajá. Sí, ahorita hay tiendas ahí. Hay tiendas, exacto. Bueno, y yo le invito a todos nuestros invitados que si alguien recuerda algo de lo que están platicando, quieren aportar alguna anécdota o algo, o conocieron a estas personas, que también nos lo pongan en los comentarios para que lo podamos enriquecer. Y bueno, del lado derecho está el Moel Clip, que seguramente estuvo en ese lugar muchas veces porque pues nacían los bebés y cuando eran niños les hacían el Brit Milá, pero a lo mejor lo hacían en las casas o en otros lados, pero ¿ustedes lo recuerdan? Yo sí me acuerdo del clip que hizo el bris de mi hermano en el shul de Academia. Había un shul que tú una vez me dijiste el nombre. Yo no sabía que tenía un nombre ese shul. Abudat Tahim. Exacto, enfrente Ahorita de... voy a poner fotos. Ajá. Exacto, enfrente de lo que era donde vivimos. No, La no, Academia de San Carlos. la Academia San Carlos, exactamente enfrente. Era Sí, una casona. sí, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, a mí lo que me dijo, o lo leí en el libro de Cecilia Kung, es que su mamá le gustaba mucho ir a parir a este lugar donde tuvo 3 hijos de 5, porque los chicos ya nacieron en el hospital, pero los primeros 3 nacieron aquí le decían la kusherke, ¿no? Creo que es en ruso la partera, porque dice que las trataba muy bien y porque se tenían que quedar una semana. Así era el método. Entonces, en esa semana se relajaba, aunque estaba en el parto, pero se llevaba sus libros y podía descansar de todo el trabajo que había en la casa, que era muchísimo. Entonces, que era como una vacación de una vida muy difícil para las mujeres en ese entonces. No había pañales desechables, ¿no? Que eso era tremendo, entre otras muchas dificultades.
Ahora, te puedo decir que la señora Rosenberg tenía a la señora Vela. Vela creo que era familiar de ella porque no había más que ella y la señora Rosenberg y Vela Rosenberg. Las dos estaban allí, las dos trabajaban. Nunca llegué a saber qué familiaridad tenían. Y Vela acabó en el Eiche. En ocasión la llegué a ver una sola vez. Cuando fui al Eiche a visitar, me la encontré a ella, a la señora Vela. Ok. Bueno, aquí están todos los hermanos que fueron naciendo. David, que en paz descanse. Rubén, aquí presente. Manuel y Elena, que le decían Gila, ¿no? Gila. Ujú. ¿Y tú? Yo creo que todas las fotos de los fotógrafos eran la misma. El mismo fotógrafo. Sí, luego en los estudios les tomaban las mismas fotos, aunque fueran de diferentes comunidades. Claro. Sí, creo que aquí nos está acompañando del otro lado de la pantalla Carlos Santaramián de la comunidad armenia, y me acuerdo que una vez le enseñé o me enseñó él a mí una foto de unos inmigrantes vestidos de charros y de china poblana, y eran igualitas las fotos. Unos eran judíos y otros armenios, pero habían ido al mismo estudio fotográfico. Exacto. Bueno, ¿y cómo recuerdan con esta foto de fondo donde todavía no están todos los hijos? ¿Cómo recuerdan su casa en Academia 10? ¿Cómo era? ¿Qué cuartos tenía? ¿Cómo era la cocina? ¿Cómo era el baño? ¿Cómo se bañaban? Todo lo que nos quieran compartir de ese lugar. Del departamento. Entrabas y del lado derecho estaba la sala y entrabas y estaba el comedor. Del lado izquierdo al fondo estaba la cocina. Caminabas en un corredor muy chico y habían 2 cuartos. Uno al fondo y uno del lado izquierdo. Y del otro lado estaba el baño. ¿El agua la podían calentar con carbón o cómo funcionaba? Usaban lo que se llamaba Los braseros, ¿no? No, la viruta con petróleo. Eran los no me recuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero los combustibles. Combustible. Metías tú una bolsa que tenía viruta con petróleo y la metías al calentador. Y eso es lo que daba el agua caliente. Ya. ¿Y se bañaban cada quien en una vez? Porque a veces había hermanos que los metían a todos juntos porque no había mucha agua. Agua había, lo que no haya es ahorita. Ojalá hubiera el agua que había en aquel entonces en la Ciudad de México. Ahorita sufrimos de agua. Lo que teníamos que hacer era a veces decirle a la portera que se llamaba Cholita que por favor prendiera la bomba para que se llenara el tinaco y tuviéramos agua. Había una cisterna. A la entrada del edificio estaba la cisterna. Está todavía, me imagino, porque yo acabo de ir recientemente y todavía está ahí. La cisterna no se ha acabado, no se ha quitado. Y el agua, cuando pedíamos agua, le gritábamos desde la casa, porque no había intercomunicación, Cholita, el agua. Entonces ella echaba a andar el motor y subía el agua al tinaco. Eso sí, nos bañábamos a diario, a pesar de tener un solo baño. Eso sí es raro. Muchos me han dicho que se bañaban un día a la semana. No. ¿Y la cocina? ¿Cómo cocinaban? Mi mamá cocinaba con una estufa Westinghouse, que creo que la trajeron de Estados Unidos. Era una estufa bastante grande, no sé cómo cabía en la cocina tan pequeña. Y mi mamá cocinaba, había horno y cuatro quemadores, pero era una estufa blanca. Bueno, eso era toda una novedad. ¿Y refrigerador? Refrigerador, sí, también había uno chico, chiquito. También Westinghouse, ¿no? Yo que sí era Westinghouse. Lo han de haber. Es que se salieron de ahí ya como a los 15 años. Yo creo que fueron entrando esas novedades que al principio los inmigrantes no soñaban con eso, eran bloques de hielo. Exacto, pero nosotros sí teníamos un refrigerador chico. Ok, ¿y la comida era comida yiddish? Totalmente yiddish y de tradicionalista,
con todos los sabores de una buena cocina judía. O sea, cada fiesta se hacía la comida que le tocaba en las fiestas. Pesach, los Shonet, los Kippur, También, Sukkot. De eso sí me acuerdo de las comidas muy bien. Y otra de las cosas es que yo hablaba con mis papás en Yiddish. Yo no hablaba en español con ellos. Yo aprendí el Yiddish en la casa. Sí. ¿Y ellos aprendieron el español? ¿Lo hablaban fluido? perfectamente bien el español. Bueno, mi mamá tenía ciertas palabras que metía allí con slangs. Yiddish, pero el idioma de casa para mí era el español. Cuando no querían que de chiquitos que entendiéramos, pues hablaban en Yiddish como en otras casas, el ruso, pero nosotros Polaco. el polaco, hablaban más que nada polaco. Porque Polaco. ellos aprendimos en la escuela, yo lo aprendí en la escuela, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, y me dijeron que cuando llegó tu papá se asoció con el señor Nudelstecher, que hacía, que cortaba, que era sastre también, como aquí dice sastre. Y aquí está como la referencia de alguien que pudiera dar referencias de él, el señor Eisenman. Sí, Entonces, ¿hicieron un taller juntos? sí, en un tiempo trabajaron juntos el señor Nudelstecher y eran Nadelsticher, más que Nudelstecher. El nombre, creo que allí dice Nudelsticher o no. Sí, Nudelstecher. Nudelstecher, porque eso fue lo que me dijeron, ¿era Nadelsticher? Sí, no es igual Ay, es el nombre, pero se le pronunciaban Nadelsticher. ah, ya, porque aquí tiene la referencia de su papá y Entonces, era un viudo. sí, ¿Lo, llegó. lo recuerdan a él? Así como lo veo en la foto, no. Así es No, cuando esto llegó. fue cuando llegó. Yo sí lo recuerdo después porque estaba casada con la señora Broña y Ujú, ellos tuvieron dos hijos, uno David y el otro Manuel. ujú. Manuel y eran familiares del escritor Sergio Nurestejer. Nudelstecher. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, puse esta foto no porque este sea el taller, pero para preguntarles si creen que se parecía a algo así, donde había máquinas de coser y había gente cosiendo, o todo lo hacían entre ellos. Bueno, yo no recuerdo el taller, pero sí recuerdo que en la casa había una máquina Singer de pedal, no eléctrica. Ujú. Pero esto me puedes decir, no llegamos, yo nunca llegué a estar en el taller de mi papá. Mi papá cortaba en casa y como te dije al principio, mandaba a unir los cortes con el señor Federico, como dije anteriormente, y los pantaloneros. De acuerdo. Sí, era más bien pensando como en el inicio, antes de que pasara eso. Y bueno, según entiendo, es el señor Skura, que ya nos platicaron que él tenía su tienda de abrigos abajo en la vecindad. Y también ahí vivía la familia Mishkin. No sé si los recuerden así o no, pero esta es la foto que yo La tengo. señora Mishkin es la que está parada, después abajo está la abuela, al lado no sé quiénes son los demás, pero te puedo decir de que la señora Mishkin junto con la abuela salieron en un libro, no sé si lo investigaste, en la primera página del libro de la Keilah, uno grande. El Ujú. señor de al lado es el esposo de la señora Froma y los Sí. otros no recuerdo. Perla, es que Perla, sí, parece que esta es su hija, la abuelita del lado izquierdo, es Perla. Tenía dos hijos, la señora Ricardo Mishkin y Perla Mishkin. Ella se fue a vivir a Estados Unidos y Ricardo se quedó a vivir acá y se casó con una señora Elstein. El señor Elstein, la señora Elstein todavía vive y el señor Elstein, una tienda en Correo Mayor que se llamaba el famoso 30 y sus hijos eran Pepe Elstein y la esposa de Ricardo, Leye, y hay otra, Leye, una güera que no recuerdo su nombre.
Ok, esta foto es muy bonita porque tiene una foto de los que ya no estaban en México, que de algún modo los acompañaron en ese ceder de Pesaj. Y lo que a mí me han dicho es que este señor Mishkin fue el que pintó el techo del Shul de Justo Sierra. No sé si ustedes, ahorita me regreso, no sé si ustedes oyeron algo de eso, pero este es el techo preciosísimo. Y también se habla de un señor húngaro que participó en eso. Entonces, seguramente no fue el trabajo de una sola persona, pero siempre me han dicho que el señor Mishkin pintó el techo de Justo Sierra. Y pues estaba esta tienda de abarrotes en la calle de Moneda 39 también de los Mishkin. Y esta foto que les quiero compartir a nuestro público, porque a ustedes creo que ya se los compartí, fue algo muy emocionante. A mí, Bela Podosgua me compartió esta foto del señor Mishkin con, dice Perla y creo que dice Sara. A lo mejor eran unas primas, porque no la mencionaron en la foto anterior. Perla era su hija, Perla, Sara no recuerdo. Ok, y entonces me dijo, él vivió en diferentes domicilios, no sé en cuál fue tomada esta foto. Fui a los otros domicilios, uno estaba en Justo Sierra 55, el otro no sé dónde, y el otro era en Academia 10. Y con la foto me subí a la azotea y en la zona de los lavaderos se puede reconocer que se tomó esta foto, se puede reconocer. Esa es, pero esa parece ser la de Academia, los lavaderos Sí, arriba. sí, esto es en Academia 100% porque ahí me subí con la foto y Y es fue una, muy... pero esa es es de la vieja, no de la nueva, sino de la, porque se ve todo deshecho ahí, así no estaba. Sí. Reciente, ¿no? Quiero decirte que a mí me subían allá a los lavaderos para que yo jugara con el agua y me daban mientras de comer porque yo no comía. Me entretenían ahí con el agua la señora Mishki y mi mamá. Mientras estaba yo jugando me daban de comer. Eso está buenísimo. Ok. Bueno, también hablaron de otro personaje que vivía ahí, que era el profesor, bueno, no era el profesor Lockyer, después se convirtió en un profesor muy importante. ¿Cómo lo recuerdan? Yo lo recuerdo como un vecino, más que nada, el señor Lockyer. Vivía Después abajo vivía en el número 7 con su mamá y su papá, y también estaba Mario, que era también parte de la familia. Él después ya se hizo maestro, creo que dio clase en la Yafne y en la Yiddish, si no recuerdo eso, pero Sí, sí. sí, fue un profesor muy reconocido, y publicó cosas que escribió él y era un intelectual de la comunidad. Entonces Exacto. me llamó la atención cuando me dijeron que él también era parte de pues de ese edificio más que vecindad, ¿no? Que estaban, que Sí. estaban ahí. Y Y era bueno, Saúl Loquier. sí, era él. Y bueno, esto ya lo platicaron, que estaban las posadas, que ustedes participaban, pues la vida de las vecindades en México, donde lo interesante era que, bueno, ya dijimos todos los vecinos judíos que había, pero también había vecinos no judíos y por eso se hacían las posadas y por eso, pues había un intercambio de tradiciones y de culturas que siempre yo creo que los enriquecía a todos. ¿Alguna vez tuvieron algún problema con algún vecino por ser judíos o algún rasgo de discriminación o algo? Nunca había diferencia entre ellos y nosotros. Yo jugaba con todo afuera en la calle, había gente de todo tipo, mexicanos como yo, y jugábamos igual, y nunca hubo discriminación con ellos. Nunca nos dijeron judíos, Ujú. ¿no? nunca. Yo jugaba con los hijos de la portera, que eran gemelos, el Yayo y la Yaya, le decían. Jamás hubo discriminación ahí. Éramos parte nos integrábamos completamente. Y no nomás ahí, en todas partes. Yo viví tanto en academia como en donde está Justo Sierra, con la familia Macedo, que era una familia de Puebla, perfectamente
integrados en la comunidad. Ellos tanto como ellos con nosotros con ellos. Todo era muy relajado todo. relajado. Incluso después de que no, estaba yo confundiendo las fechas. Les iba a decir después de que Hitler subió al poder, pero ustedes no habían todavía nacido. Entonces, porque en esa época fue cuando sí entró cierta propaganda antisemita al país, pero ustedes ya nacieron después. No, Y yo entonces, nací en el inicio, el 39. La guerra se declaró en el 39. Sí, pero no te acuerdo. No, yo no me acuerdo, pero nunca hubo un momento de sentir que yo era diferente a ellos. Estaba yo integrado, como una vez te dije, teníamos la libertad que ojalá lo tuvieran hoy los jovencitos. así Libertad es. de acción y de hacer todo lo que quisieras, convivir con la gente libremente, jugar a todo Jugábamos en la calle con en la ellos. calle, como estás viendo, ahí están jugando a las canicas, eso hacíamos todos. El trompo, ¿va? Y el trompo, el yoyo, todo. A mí Sí. me gustaron ahí. Sí, cómo me hubiera gustado vivir en esos tiempos. Bueno, y enfrente de ustedes había hay una vecindad que tiene Es varias un- historias de judíos que yo conozco, en el número 9. Ahí, Ujú. por ejemplo, yo sé que vivía la familia Geisman y que servían comidas para inmigrantes o para comerciantes. Y que la gente podía llegar ahí a comer una comida yiddish que no nada más les alegraba la panza, sino también el corazón, porque extrañaban estas comidas y la gente podía pagar a fin de mes, no necesariamente ese día. Entonces, también me contó el señor Geisman que su mamá cada diciembre preparaba una posada, porque eso significaba vivir en esa comunidad que había en la vecindad. También ahí aparece este artículo, este anuncio en el periódico Yiddish, Academia 10, 9, como pueden ver aquí, Mexique DF, de el señor Markenson, que era un Yiddish buró, o sea, veía cuestiones legales como abogado, y la fábrica de suéteres del señor Samuel Kosanov, que él murió ahí en los años 80, o sea que sus hijas todavía se acuerdan mucho de ese lugar. No sé si ustedes tenían amigos de ahí de enfrente, si se acuerdan de algo de esto o nada que ver. Bueno, yo me acuerdo de uno que le decíamos el globo de Cantoya, podía haber sido el hijo de este señor, un muchacho alto que después con el tiempo me lo encontré y me contó de que los hijos de la portera, que eran Luis y Fernando, creo, hicieron abogacía, pero ya nunca me volví a encontrar con él. Le dije que algún día me hablara para ver, juntarnos junto con Luis, pero no llegó ese momento. Le No. decíamos el grupo de Cantoya porque era muy alto y gordito. Así recuerdo esa calle, creo que ahí había una fuente antes, en el patio. Ah, sí. Recuerdo Ujú. una fuentecita. Ya. Y este Geisman me dijo que tenían su banda con la que jugaban en la calle los de academia contra los de Guatemala y que se armaba el fútbol en la calle porque casi no pasaban coches. Bueno, así era, la calle era el estadio. Jugábamos ahí todo. Trompo, yoyo, lo que te dije una vez, pítima y rayuela. No sé si mucha gente sepa lo que es la pítima y el taconazo. La pítima era jugar con la moneda y echarla adelante hacia una raya con un círculo en medio para el que se cayera más cerca se llevaba el dinero. Y la pítima era similar y la rayuela. Y Ujú. después el taconazo jugábamos con un tacón a golpear la moneda a ver quién la sacaba del círculo. Esos eran los juegos de la calle, lo que recuerdo perfectamente bien. Sí. Éramos niños de la calle. Yo me llamaba niño de la calle. ¿Recuerdan esta escuela que se llama Marcelino Dávalos? Ahí sigue, Al lado. enfrente, en el número 12. Esta foto me la dio la señora Live Chonkowski, que está aquí, que ella era una niña, iba a la escuela y le decía, y decidió decir que se llamaba Lupe,
porque nadie entendía su nombre, la veían raro cuando decía que se llamaba Libe, era de Lituania. Y finalmente la directora le dijo que sí, o sea, que para cuestiones oficiales, pues su nombre era Guadalupe, a lo cual entró en pánico y fue por su pasaporte para que viera que su nombre era Libe, pero realmente lo que quería era pertenecer, era ser parte de ese lugar y que no la vieran tan raro. Ustedes ya nacieron en México, ya es otra situación un poquito, pero ahorita vamos a hablar de a dónde fueron ustedes a la escuela, pero ¿se acuerdan de la escuela Marcelino Dávalos, de algunos paisanos que fueran ahí? Yo no recuerdo ningún paisano, pero sí recuerdo que en la tarde, después de que terminaba la escuela, había una escuela de música y yo me subía a la azotea a oír la música, porque era violín o piano, o lo que hubiese tocando, yo me subía a la azotea porque había un tragaluz y entonces se podía escuchar todo lo que ellos tocaban. Ah, qué padre. Una anécdota que, si puedo decir, yo me perdí a los 2 años y el heladero que estaba ahí, que vendía los helados en el carrito, me fue a traer yo estaba lo que era el antiguo aeropuerto de México, Valbuena. Albuena, exactamente, y me trajo a la casa a los 2 años de edad. Uf, Yo me había perdido, el único güerito que andaba en la calle perdido. ¿y cómo sabía dónde era tu casa? Me conocía. Pues él estaba, yo en el 10 y en el 12 era la escuela, Ah, frente. La escuela está al lado, todavía está ahí, sí. pero él sabía, pues me conocía de ahí. Digo, no había duda. Y me No, quedé a la casa. ya no había entendido que él vivía ahí. Y No, bueno, no, me platicaron que su mamá iba todos los días al mercado de la Merced. me decían la Yat, que es. Yat, que ese era La carnicería. no, Yatke era el mercado. Mercado en Yiddish es Yatke. Ajá, Y era en donde estaba el Shoige también. El exacto. Shoijet que era, ¿cómo se llamaba el Shoijet? Hitler. Hitler, el señor Hitler, sí. Es este. Aquí está en algún campo con un pollo en la mano y el cuchillo. Y este es el antiguo mercado de la Merced. Ah, Entonces, ¿ustedes iban con su mamá a escoger los pollos? Porque los judíos los compraban vivos y los llevaban con el matarife ahí en la Merced donde él los mataba y luego los desplumaban. sí, exactamente. Y cuando les cortaba el cuello con la navaja afilada, los echaba para que los desplumaran. Pero seguían vivos. Y seguían vivos, caminaban porque los echaba y caminaban los pollos hasta que después en un momento morían y los desplumaban y no los entregaban. Y mi mamá los hacía kosher con la sal, les echaba sal después en la casa Le quemaban los, y les quemaba lo que quedaba de las lo que quedaba de las plumas, no sé cómo se llaman, unas cosas duras, ¿no? Digo, donde estaban implantadas las plumas. Ajá. Sí, dicen que si se esperan a que se enfríen, es muy difícil desplumarlos, que hay que hacerlo en caliente. Ya también están calientes. Y bueno, también me dijeron que cuando no eran pollos, la carne la iban a comprar con el señor Sienkiewicz, que, bueno, traje este anuncio, que es un anuncio donde dice de los carniceros, está muy chistoso porque dice que la ashgaha, o sea, la supervisión tiene que ser muy estricta y que los supervisores tienen que tener llaves de las carnicerías porque tienen que estar muy al tanto de que todo esté perfectamente kosher. Y entonces dice que aquí dice Nit Israel, por aquí dice el nombre de Sienkiewicz y la dirección que era en Jesús María 22. Esto está por acá. O sea que yo de Jesús María 22 lo que tenía, aquí está, miren qué bonito, de derecha a izquierda, Jesús María 22, el Mashgiach es Toizen, y para Joseph Eichner, Jesús María 30, el Mashgiach es David Ber Alcón, o sea, eran los supervisores de la carne. Y bueno, Jesús María, donde estaba todo, donde estaban las tiendas y varias que ustedes ya me mencionaron. Yo sabía de Jesús María 22 de la señora Makovsky, pero me dijeron que no la
que no la conocían. No. Entonces, seguramente fue en otro tiempo, en otra época, pero todo estaba por ahí en Jesús María. Esta era la tienda de la señora Makovsky por dentro, que pues no les tocó. Pero como dato curioso, a lo mejor ya lo dije en alguna de estas entrevistas, que era el ayudante de la tienda aprendió a hablar yiddish con los clientes de tanta convivencia que tenía. Y eran tiendas que tenían una barra, un mostrador, la gente no podía tomar las cosas, las tenía que pedir y siempre les daban crédito y aquí se enteraban de los chismes y de quién se casó y de quién se murió y de quién todo, ¿no? Entonces, creo que lo que me dijiste, Manuel, es que sí recuerdas la tienda de la señora Dantus. Tanto, sí. Por ahí está más adelante ella. Y tú, Rubén, hablabas de otra tienda que esa yo no la tengo registrada. Esa tienda estaba en Academia. Yo me puse en contacto con Filler, con David Filler, pero no me contestó porque había una tienda enfrente de la ferretería de Salomón Marcus Schamer y al lado había una pulquería enfrente y ella tenía la tienda al lado, pero no recuerdo el nombre de ella ni el nombre de la tienda. Una de sus hijas, si más no recuerdo, estaba casada con un hijo de Shie Schlechter, el que hacía las comidas en la comunidad para las bodas. Y mi hermano te puede decir que este muchacho, el hijo de Shie, era mudo, pero se le entendía cuando hablaba, fíjate. Y iba a la ferretería con mi hermano y él te puede platicar algo, un poco de lo que cuando llegaba él a la ferretería, que mi hermano trabajaba ahí en Corregidora. Ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos para allá, ya casi vamos a llegar. Bueno, y ustedes también me platicaron de este personaje que era el Rebe, que estaba en Jesús María 23, o por lo menos Rubén. Creo que él te preparó para el Bar Mitzvah. ¿Cómo recuerdas a este señor? Él me preparó para la Bar Mitzvah y él es abuelo, sí, de una muchacha psicóloga que se llama, ¿cómo se llama ella? Gite. Ellos vivían Gite Schachman. Schachman, exactamente, Gite Schachman. Ellos vivían en el primer piso del edificio y arriba vivía Hanne de Meshuge, Hanne de Geller. ¿Sabes quién es ella? Seguro, no la conocí, pero tanto me han platicado de ella que yo ya siento que la conozco, pero ya me fui muy... Aquí está. Ella Aquí también hacía comida. Señora, sí. Sí, Hanne Meshuge, pero era pelirroja. Y detalle, una vez nos persiguió a mí, a Lázaro Marcus Schamer, que en paz descanse, que murió en la guerra de los 6 días, nos persiguió con un cuchillo porque la vacilábamos mucho. Lázaro logró subirse a la azotea, yo me subí al baño que había en el pasillo, me subí a la taza, ella se agachó, pero no me vio. Ese fue un detalle de haber estado la vida con ella. Sí, dicen que cocinaba muy rico y que era muy mal hablada, que usaba muchas groserías, pero mezclaba el yiddish y el español. Yo no sé por qué decían Hanne de Meshuge, pero Hanne de Geller. Era pelirroja. Me voy a ir para atrás, para las que ya me pasé, porque aquí está el Rebe, que, bueno, hay quien me dijo que las clases las daba individual, que los demás esperaban o eran alrededor de una mesa. Yo creo que para el Bar Mitzvah era nada más tú con él, ¿no? Exacto. Sí, no había nadie más. Y que la esposa tenía un taller o una máquina para hacer ojales y muchos inmigrantes que hacían ropa le llevaban las camisas o los pantalones para que les hiciera los ojales, esos talleres que surgen en las vecindades. Bueno, esta la pongo, aunque creo que a ustedes no les va a decir nada, me la facilitó Estela. Yo lo Porque, conozco. ¿sí? Está mi hermano Abraham, está Raúl arriba, él era doctor. Y está David, Raúl es el que está parado con la corbata. Él era médico, era de Raúl Macedo, la familia que vivía en Justo Sierra. Y después tuvo un laboratorio, pero él es el que me inyectaba la penicilina. Porque yo crecí a los 47. Yo tenía 9 años y dejé de caminar y en aquel entonces me llevaban al doctor y él
llegaba y me inyectaba la penicilina cada 4 horas. Era muy cuate. ¿Y dónde en Justo Sierra vivía? ¿En qué número justo? Si ahora no te podría decir el número, porque ya lo que era la casa que yo caminé por allá recientemente ya no existe, el vecindario de Jesús María, Perón de Justo Sierra. Ajá. Lo que a mí me llamó la atención mucho de esta foto fue Gómez Rosas, el Otentote, porque fue un personaje en la cultura en México, fue un hombre tan grandote, de unas manotas alto, que aquí lo retrató José Antonio, bueno, este es él, retratado por este pintor. Y él era de la época de los grandes muralistas, pero él los criticaba. Él estaba como en una postura muy crítica de este arte, y él tuvo un lugar importante en el arte mexicano. Entonces me llamó mucho la atención cuando me dijo Estela que era de la banda de amigos de David, su hermano, y que andaban ahí por academia. Entonces, bueno. Él también, él hizo este vitral de la de la Hostería de Santo Domingo, pero tiene otras obras y se hizo muy famoso por unos telones que hacía, que bueno, todo esto se ha perdido, pero está en la historia del arte de México. Muy bien. Y también me dijo que iban a cafés de chinos y a los billares. ¿A ustedes les tocó esto también? El café de Chino estaba al lado de la ferretera León y adentro había un pasillo estaba un señor que vendía lotería y entrabas a ese pasaje y ahí estaba el billar. Sí, O sea, todo estaba en ese pasaje. ¿Cuál era el pasaje? al lado de la ferretería. En la que te dije una mañana, al lado de Corregidora número 20. Ahí al lado. Ah, ya, que le llamaban el pasaje de las papas, ¿no? No, yo no sé el nombre, pero había un pasaje y adentro estaba el billar. ¿Quién está ahí jugando billar? No sé si es... No, es de internet. O sea, esto es de una película. Ah, Son actores, es de una película, pero pues para que me platicaran de estos lugares que eran como emblemáticos de la Ciudad de México. Y bueno, ustedes vivían enfrente de la Academia de San Carlos. no, Entonces, o a la un lado. calle se prolongaba hacia adelante, digamos, hacia la izquierda, no era enfrente. Enfrente estaba el Shul. Sí, sí, cierto. A un lado, o sea, la Academia de San Carlos, y cruzando la calle, ahí está el número 10 del mismo lado. Entonces, pues me gustaría saber si ustedes iban para algo a esta academia, que fue la primera escuela de arte de la Nueva España y que fue tan importante y sigue siendo, pero bueno, ustedes que vivían ahí al lado y que la calle de Academia lleva el nombre por esta academia. ¿Qué recuerdos tienen de la academia? Pues únicamente que cuando éramos chicos, Lázaro y yo nos asomábamos por los vitral, por las ventanas para ver qué es lo que hacían. Nunca entramos, no dejaban entrar a la academia porque éramos chamacos. Pero me estás enseñando un techo aquí. Esa era Academia 13, del lado derecho, Es en donde está el museo de José Luis Cuevas. Ese es. No, esto es la Academia de San Carlos por dentro, es el patio de la Academia de San Carlos. Aquí están todas las esculturas Sí, que sí. que las trajeron de España, y en el José Luis Cuevas realmente era abierto y luego ya le pusieron un techo para las bodas, pero esto sí es de San Carlos. Muy bien. Y enfrentito, o sea, aquí está lo que acabamos de ver, y aquí enfrente es esto, que aquí en el primer piso era el Shul de Agudat Ahim, que lo fundaron los que venían de Galicia, de Polonia, pero creo que ustedes tuvieron algo que ver con este lugar. Pues a mi hermano le hicieron el bris ahí, eso sí lo recuerdo. Y mi papá rezaba allí también, mi papá y mi mamá, en ese shul. Ujú. Mis papás no eran de Galicia, no eran galicianos. Pero les quedaba increíblemente Padre, cómodo. era muy cómodo. Después ya se fueron a Belisario Domínguez, que Mm, era ya un shul, no sé si lo tienes en tu ujú. recorrido. Se llamaba Tiferet Israel. Pues Ajá. no, era en Belisario Domínguez, había un shul, enfrente de lo que era la escuela de medicina, la antigua escuela.
Y cuentan que aquí servían un chont muy rico, ¿lo recuerdan o no les tocó? No me tocó. No me tocó. También decían que había chon allá en el Álamos, el mejor chon en el Shul de Álamos. También había chon en Shabbat. Sí, sí, delicioso. Sí me tocó probarlo. Bueno, quiero comentar algo que ya que mencionaste a David Filler, una anécdota buenísima que me contó. Aquí está la entrada de la academia y aquí está el Shul con sus balcones, que una Ujú. vez estaban rezando y tocaron la puerta y eran unos policías de la Guardia Presidencial. Y les pidieron que si se podían parar en los balcones. Y esto se debió a que el presidente Truman de Estados Unidos estaba en visita oficial en México y pues había que vigilarlo y no había mejor lugar que los balcones de la Agudat Tajim. Esto me lo contó David Filler. Bueno, esta bonita foto de su hermano mayor el día de su bar mitzvah. Y estaba también, y me dijiste, Manuel, pero además estos son tus suegros, ¿no? Los abuelitos de tu esposa, perdón, los abuelitos de Rosita, que también son los abuelitos de Alice Bacal y de todos los Goldberg, y bueno, que fueron célebres, primero porque él fue el primer rabino ashkenazí que llegó a México y fue el primer Dayan o juez comunitario que tuvo la comunidad. Así Y es. tenía abajo de su casa, en la calle de Moneda 40, una tienda también. Y me parece que tú dijiste que también iban a esa tienda, ¿lo recuerdan? Sí me acuerdo que ahí iba yo con mi mamá. Compraba allí herring, en la época de Pesach le compraba matze, Ujú. de eso. Y sí me acuerdo del vino que él hacía, que por cierto todavía tengo una botella con menos de un cuarto del vino que él hacía. ¿En serio? Sí. Ajá. Después Sí, hicieron una nueva tienda en Chilpancingo. No, Sí, ¿no te acuerdas de esa? la de la esquina. La de la esquina en Chilpancingo también se fueron allá y después se fueron a vivir a Hipódromo. ujú, Creo que a media cuadra tenían su casa. Campeche, ¿no? Es mi Campeche y Chilpancingo. ya. Sí, como que estaban estas tiendas en el centro y cuando todos los judíos se fueron moviendo a Hipódromo o a Condesa y empezaron a hacer nuevas tiendas, nuevas escuelas, nuevas sinagogas, nuevo todo hacia allá y ya lo del centro se fue quedando solito. ¿Sí? Bueno, aquí está este Shiele del que ya hablaron, pero ahora se pueden explayar con la foto de los que eran los cocineros, o más que los cocineros, eran los dueños del negocio del catering, los que servían las comidas en Justo Sierra y en otros lugares. Exacto. ¿Cómo recuerdan a este señor? Yo recuerdo, puedo decir, mi hermana Gila, Elena, se casó con mi cuñado Moisés Steiner y fue ahí la boda, la parte de abajo, que era un salón que todavía está ahí chiquito, y las mesas eran largas, a donde todo el mundo se sentaba, no había mesas individuales, y él es el que hacía la comida. También creo que mi hermano David, si no recuerdo, también se casó ahí. No, ¿No? ¿En dónde se casó David? en Monterrey. ¿En Monterrey? Bueno, en Monterrey se casó mi hermano David, pero esa fue la boda de mi hermana ahí en Justo Sierra, 80, no recuerdo el número. 71. 70, 81, 71. 71. Ajá. Y antes de que empezara, nos estaban compartiendo algunas anécdotas de un señor que estaba ahí, que luego se llevaba la comida que sobraba. ¿Nos pueden compartir eso? Bueno, este era Laser. Laser nunca supe su... No, Laser de Meshuven, que le decían, pero realmente no estaba loco. Él recogía la comida que sobraba, se la llevaba a Academia 10 y tenía un cuarto en la parte de la azotea y me acuerdo muy bien que con un cuchillito pelaba los dedos de chocolate que le llamábamos, eran los chocolates Turín Mm. en tabletas. Pero lo interesante de él, que me contó este filler, David, de que él iba a la panadería de Filler y
como ellos hacían hogazas, o sea, no cortaban el pan como ahorita viene cortado el pan filler, recogían los pedazos y los llevaban al manicomio para la gente de allí. Y entre lo que me decía él, que su esposa de él estaba en el manicomio y le llevaba comida que los familiares de Filler le preparaban para llevárselo a su esposa. Y era un célebre manicomio que se llamaba La Castañeda, que fue tremendo. Exactamente. Tremendo, era mucha la pobreza que se vivía en ese lugar. Yo llegué a La Castañeda cuando estudié medicina y había cosas que uno no quisiera ver, los electrocutaban les daban toques. Toques, ¿no? ¿Qué toques? Temblaban, pedían el conocimiento los pacientes y se quejaban con nosotros, con los estudiantes, que cómo dejábamos que les hicieran eso. Fue una experiencia muy cruda ver a gente como si lo estuvieran electrocutando. Hoy le llaman hospital psiquiátrico y a los pacientes les llaman enfermos mentales, pero en ese entonces no había nada políticamente correcto, les llamaban locos y al lugar pues era el manicomio de la Ciudad de México. Y a veces los metían nada más por cosas de herencias a muchos de ellos, porque nos contaban quiénes eran y por qué los habían metido, pero no estaban locos. Uh-huh. Esa es la señora Mashe Dantus, la esposa de Shloime Dantus. Que recuerdan esa tienda, ahí vendían también arenques y cosas que importaban desde Rusia. Arenques en los barriles de madera. Y te podía decir que mi papá le hacía los trajes al señor Shloime Dantus, y yo le llevaba los trajes ya hechos y pues me daba un chocolate. Ah, Me daba un chocolate por haber llevado su traje. padrísimo. Bueno, algo me contaron de que enfrente del cine Goya en Carmen estaba la delegación. Número 1. La delegación número 1. Ajá, pero por alguna razón llegaste a esa delegación. Yo llegué a esa delegación porque estando en la academia, yo tenía 11 o 10 años, había los carritos repartidores de hielo, que el hielo lo usaban para echarlos para enfriar las Coca-Colas, etcétera. Entonces, uno de los cuates de allí me dice, échame un hielo. Yo le eché un hielo, llegó el picayelero, o sea, que del carrito, y me clava el picayelo en la nalga. Me la quitan y en ese momento llega mi hermano David y agarran al sujeto y se lo llevan a la primera delegación. Se lo llevan y creo que lo guardaron unos días, pero yo no salía de la casa por 2 o 3 días porque tenía miedo que él saliera y algo pasara. Pero en ese ínterim llegó Ricardo Mishkin y me dijo, ¿qué haces en casa? Porque él vivía en el 11. Yo Academia 10 Interior 11 y en la Academia 10 Interior 9. Entonces me decía, ¿qué tengo? Le digo, pues me acaban de clavar un picayelo y me dijo mi hermano que me quede. Me dice, no te preocupes. Me dio un peso, una moneda. Me dice, cuando salgas te compras algo. Ese fue Ricardo Mishkin. Es el que estaba, como te dije, casado con la señora, hija del señor Elstein, con Leye Elstein, que todavía vive, es una mujer creo que de 90 años aproximadamente. Ok. ¿Conoce a Pepe Elstein? No. Está casado con Flora Molinasevich. Uh-huh. Bueno, él es un tipo simpaticísimo. Siempre está riéndose. Habla con sonrisa en su cara. Luego les voy a hablar para pedir ese dato. Y me habían dicho que iban a esta peluquería con el señor Rosen. Exacto. El señor Rosen era un señor alto, canoso, medio pelón. Allí yo me pelé, salí una vez pelado a la broche, que me decían antes, con cepillo. Llegué a mi casa, mi papá me pregunta, ¿a dónde fuiste? Le digo, a la peluquería. ¿Y qué hicieron? Pues me pelaron a la broche. Y ya, ahí quedó eso. Qué pena que el señor peluquero no tuviera pelo, ¿verdad? Bueno, y me contaron también que María los llevó, no sé si en una o en más ocasiones, a esta iglesia que está enfrente de la sinagoga de Justo Sierra, se llama Santa Teresa. Bueno, a mí me llevaba, una vez me llevó, pues, probablemente recuerdo, a la que está ahí, porque hay 2.
Ujú. la que está enfrente, y la otra está más al lado en Justo Sierra. No Sí, justo En el parque. en el parque, es, sí. es Ahí, esta. ahí jugábamos canicas, ahí jugábamos canicas. Yo te digo la anécdota de la iglesia que me llevó María. Me llevó un día de miércoles de ceniza, me pusieron mi marca en la frente, llegué a la casa, no estaba mi papá, mi mamá me vio y me dijo, ve rápido y quítate eso de la frente. Yo sin saber de qué se trataba. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. ¿Y cómo recuerdan estas calles alrededor de Justo Sierra, de Academia, de Jesús María? Había muchos vendedores en la calle, había mucho tráfico, había suciedad. ¿Cómo recuerdan el movimiento en las calles? Bueno, había una escuela de ciegos ahí. Entonces todavía existe. Sí, ¿Todavía existe? ahí sigue. Ahí sigue. Y con el propósito de tener ahí a la gente con limitada de la visión. Sí. Muy bien. Sí, todo el tiempo los ves caminando en filitas y con bastones. Y hay unos que estudian 3 años para aprender a hacer masajes. Y yo ya me di varios y son buenos. Mi hermano tiene una anécdota de los De los viejitos. invidentes. Yo tuve en una época en la ferretería, contraté a 2 invidentes y a un sordomudo que trabajaban conmigo para empacar. Qué bien, Sí, qué bien, les diste una oportunidad. Ujú. Me acuerdo que ellos vendían hojas Gillette, eran más vendedores de hojas Gillette En la calle. en la calle, Mm, ok, que ya no se usa. ya no. Cuéntenme de la escuela donde hicieron cada quien sus estudios. Es la Irish, esto es de la Irish. Yo primero comencé en la Yiddish hasta cuarto año de primaria, y después cuando la Yiddish se dividió unos eran budistas y los otros eran, como dice el presidente, conservadores, me fui a la Nalle y llegué a la Nalle en quinto año. Y fue Gollum, el Eder Bayón y el Eder Rottenberg y la Lerke Gollum, los que formaron la escuela de la Nalle Yiddish. Y de allí me fui a la escuela, terminé mi primaria y secundaria, y de ahí me fui a la Prepa Nacional en Coapa número 5. Y de ahí me fui a la Universidad de México a estudiar medicina, la cual terminé siendo yo, terminando, me fui a Estados Unidos y me dediqué a la pediatría. Esa es la universidad, la emblemática Universidad de México. No sé si ese es alemán, ¿no? ¿Es alemán? ¿El monumento alemán? No, ya lo tiraron. No, Este sí, no sé. se ve como una escultura de alguien mucho más antiguo, pero lo que entiendo es que es la Facultad de Medicina, que ya te tocó casi, casi estrenar en Ciudad Universitaria, Fue en el porque antes 57. estaba en el centro, pero ya te tocó estrenar Fue en esta el facultad. 57 cuando me fui a la Universidad de México. Y Ah, terminé en el 74 con tesis y todo. ya. Y bueno, esta prepa en Coapa que no sé cómo llegabas allá, yo creo que era muy lejos, ¿no? En camión doble. Tomaba 2 camiones para ir por la calzada de Tlalpan y Ujú. llegar a Cuapa. La Cuapa creo que eran estudios de películas antes de ser la Prepa Nacional número 5. Ya. Ahora, quiero irme tantito para atrás para la gente que no sabe la historia de las escuelas judías en México. El Colegio Israelita de México empezó desde 1924. Hubo una antes del sector Monte Sinai, pero no duró mucho tiempo. Entonces, esta realmente viene siendo la escuela más antigua que desde 1929 le dieron el registro oficial de la SEP. Y desde que nació, hubo muchos conflictos ideológicos, porque estaban los sionistas, los bundistas, los religiosos, los idishistas y no se ponían de acuerdo. Finalmente tuvo como un camino idishista donde el idish era lo más importante y a través de él empezaron con todo lo demás, ¿no? Pero primero hubo una escisión cuando en 1940 llega el profesor Avner Alifas
para tratar de imponer bueno, que hubiera hebreo, la enseñanza del hebreo y el sionismo en el colegio, y no lo logró. Entonces él fundó el Colegio Hebreo Tarbut y siguió el colegio israelita, y en 1949 hubo serios problemas ideológicos. Entiendo que principalmente por el que era director Golom, y como no se ponían de acuerdo, algunos eran bundistas, pero no todos, pero algunos no estaban de acuerdo con cómo se estaba llevando a cabo el colegio israelita, y entonces fundaron lo que se llama la Naye, que quiere decir la nueva, el nuevo colegio israelita, donde entiendo que Manuel hizo toda su educación, ¿verdad? Tú sí estuviste ahí desde el principio. Desde el principio estuve yo en la Naye, y luego la preparatoria me fui a la Yiddishek, porque en la Naye no había preparatoria. Sí, fue creciendo con ustedes, pero casi la inauguraste, porque si es del 50, te tocó estar desde el mero principio en este colegio. Así Bueno, es. puse esta de la primaria Sara Manzano porque me dijo Estela que ahí hizo su primaria David, que es una escuela pública que está en la calle de Carmen. Y le agradezco a Vania que fue a tomar esta foto, y luego en la Prepa 1 de San Ildefonso. O sea que en su familia pasaron por varias escuelas en la Ciudad de México. Y luego Rubén se hizo médico. Perdóname. Mi hermana Gila también fue a la Sara Manzano ¿También? Ujú. Ah, ok, y se recibió de secretaria. ya, muy bien. Pues ahí sigue, creo que es una escuela bastante grande que Bonita. lleva ya muchísimo tiempo. Y y bueno, este es un poquito para una cartilla de como médico. ¿Tú qué especialidad hiciste? Pediatra. Pediatría. Y ahí en la universidad tampoco nunca tuviste algún problema por ser judío, no No, había maestros no, discriminados. los maestros nunca, pero un compañero de clase. Pero esas eran muy que quería pegarme, etcétera, pero nunca logramos estar en contacto físico para pelearnos. Pero no había antisemitismo, así que si sintiera, no. Mm, de acuerdo. Bueno, unas fotos de su hermano David, porque me gustan mucho estas fotos de las tiendas antiguas, y él estuvo en el mismo ramo que luego entró Manuel, Ujú. el de la ferretería. No sé si quieran comentar algo de esta o de esta otra foto. Bueno, él estuvo en la ferretería con el señor Elterman, que era la ferretería Hill y Frey, que estaba al lado de lo que es la Suprema Corte de Justicia, e inclusive había un súper estacionamiento enfrente, al lado de la Suprema, la parte de atrás de la Suprema Corte de Justicia. El overol Y está. el overol. Se llegó a quemar la ferretería allí en Corregidora, y mi hermano entró a rescatar aparentemente documentos importantes. Y un radio. Sí, yo sí no me acuerdo, pero sí rescató, y después se cambió esa ferretería. Después de que se quemó, se fue a las calles de... Al expeditor. No, pero también fue a la chica, donde estaba la señora Elterman. No me acuerdo la calle. Bueno, después se fue al expeditor con el señor Pagovich, Samuel Pagovich. Ujú. Que aquí tenemos su carta migratoria, que es Pagovich. interesante, Academia 36, y el que pueda dar referencias de él puso Casa Boker, que creo que esto es interesante porque Casa Boker eran alemanes, no judíos, que bueno, según yo platiqué con uno de los descendientes, ellos nunca apoyaron a los nazis, es lo que me dijo uno de los descendientes, pero lo que sí se supo es que hubo cierta molestia de la comunidad con el señor Pagovich. ¿Ustedes qué se acuerdan de eso? Nada. Bueno, yo me acuerdo, Yo nada. fue un comentario que hubo de que el señor Pavlovich traía mercancía de Alemania, y eso fue lo que molestó mucho a la comunidad. Sí, porque había un boicot, ¿no? Como que no querían apoyar pues a empresas alemanas durante la guerra. Así es. Ok. Y luego tú, Manuel, ¿cómo fue que te metiste al negocio de la ferretería?
Bueno, en la época que yo me metí ya a la ferretería fue con mi hermano David, cuando él se separó en Ferretera León, que era de mi cuñado Loba, Starchansky. Él entró en sociedad, estuvieron allí, se separan. Yo en ese momento había entrado a trabajar en Bonamí, en la fábrica de limpiadores y detergente. Se separan ellos y me manda a llamar mi hermano, vente a trabajar conmigo a la ferretería. Y allí entré yo ya en la ferretería por varios años. Tuve un conflicto con mi hermano, mi medio hermano Abraham. Me salgo de allí y me voy a trabajar con Moisés Tanur en el acero, que era un negocio de láminas de acero y el negocio se llamaba Láminas de Acero. Allí estuve trabajando por 5 años hasta que me casé. Cuando trabajé todavía un año después de que me casé con él, me ofrece mi cuñado Loba que entre en sociedad con Jaime, con mi sobrino, en Ferretera Dos Gallos. Y ahí ya empecé de lleno en la ferretería completamente. ¿Esa es la que estaba en Corregidora 20? No, en Corregidora 15. En Corregidora 20 estaba Ferretera León. Ah, porque aquí tengo esta foto de cuando yo estuve en Corregidora 20, que es donde este señor Mintz tenía su consultorio dental. Este es el patio que hay arriba de la vecindad. No sé si te recuerda que así era o no. Así era. Allí mismo había una bodega de la ferretería que yo tenía que subir, porque se supone que en esa bodega estaban las cosas caras. Pues no podía cualquiera subir y sacarlas. Y a un lado estaba la oficina del dueño del edificio. Era un libanés. Era un libanés. La señora Raquel Mintz de Friedman me contó que arriba en la azotea ponían a cocer el pan árabe, que es un recuerdo que ella tiene de ese lugar. Bueno, y este es su cuñado también en un negocio La cristalería. de cristalería. Bueno, déjame decirte que allí en Corregidora estaba el doctor, ¿se llamaba? No sé. Sí, Weisberg. No sé si sabías tú de que había un doctor allí en Corregidora. No, Había el doctor Weisberg. ok, Ok, no más por comentario. claro. Bueno, hay algunas fotos lindas de la familia que puedo compartir. Aquí están ustedes de niños, según entiendo. Ahí estamos. Del lado izquierdo estoy yo, en medio está mi sobrino Rubén, que era el hijo de Abraham, en el otro lado es Beto, y arriba está mi hermana Gila del lado derecho, una prima de Estados Unidos, Dangot se apellida. Luego estaba Clara, la esposa de Abraham y el esposo de mi papá. No, 100%. Dice Beto que es mi papá. Bueno, ya eso fue un conflicto entre mi hermano y yo. Es mi papá. No vamos a permitir que haya se acuerda mucho porque tenía 6 años. Pues mi papá, no, mira, puedo poner las manos sobre fuego. Bueno. 100%. Ahora, algo que también me contó Estela y que creo que ustedes no tienen recuerdos de esto, pero lo quise traer porque conseguí unas fotos. Me dijo que iban de vacaciones a Acapulco, a la quinta que le llamaban Quinta Reisele, porque se llamaba Quinta Rosa y era de una familia armenia. Entonces, aquí le agradezco a Carlos Santaramián que me facilitó estas fotos de la Quinta Reisele, donde también esta foto me la mandó Sonia Arakelian de la comunidad armenia, aunque esta es familia de ustedes, pero de Estela y David, pero aquí hay otras fotos de esa quinta. Y dice que tuvieron de todos tipos de huéspedes, incluyendo al gran compositor
Khachaturian, que él era de origen armenio. Entonces, no sé si a ustedes les tocó o para nada. De todas maneras, lo quise compartir. No, a mí no me tocó. No les tocó, fue antes de ustedes. Pero a ustedes creo que les tocó ir a Huedionda y a Cuautla. Sí, exacto. Cuernavaca, Tequesquitengo. Ujú. Me dijiste hoy apenas, Manuel, de este hotel que estaba en Cuautla, que era del señor Miller. Tú fuiste con la Tante Miller. La Tante Miller. Tú Tante pasaste. creo que es tía, ¿no? Y este que es un anuncio del periódico Derbeck, miren cómo lo anuncian. Dice, tengo el honor de comunicarle a la población judía de los 2 hoteles Providencia y Rojo que fueron remodelados y dan los cuartos con comida o sin comida. El precio va desde $1 a $6 el día, especialidades de cocina yiddish y mexicana. El hotel más bonito de Cuautla, mejor confort en el centro. No sé si recuerden la comida, si era tan buena o no, pero estos anuncios son unas joyas. Creo que también había un hotel que lo manejaba el señor Vigoda, no sé si recuerdas. El Hotel Reforma. Allí en Cuautla, Ujú. el señor Vigoda. Vigoda. A donde iban todos los paisanos, a Cuautla. Sí, Cuautla era, y más que nada era Cuautla. Ujú. Incluso, Bueno, puse un muestrario de todos los cines que me mencionó Rubén, que bueno, ahorita con la desaparición de estos cines que a veces eran para 3,000 personas, que eran palacios del cine y que la gente se arreglaba para ir al cine. A mí me parece una tristeza que ahorita tengamos que entrar a centros comerciales y que hayan desaparecido estos lugares que también eran arquitectónicamente muy interesantes. Entonces, nada más un muestrario de los que me mencionaste y luego Miguel me mencionó estos ya cuando vivían en Condesa, pero no son los únicos. el estadio llegó a ser algo de esta artista, De Silvia Pinal. de Silvia Pinal, el Teatro de Silvia Pinal. Ahorita ya es una iglesia, un templo. Ya. Y el Cine Lido es una librería. Es una librería, es una biblioteca La librería del Fondo de Cultura Económica, que es preciosa. que leen digamos, los escritores presentan sus obras. Sí. Pero se te olvidó, bueno. A ver, de estos cines, ¿o qué querías agregar? No era precioso. Sigue siendo, pero ya no sé qué es adentro. El Palacio. ¿Te cayó? No, ahí está, el Palacio Chino. El Cine Mundial de El cine Acapulco, el cine mundial en Acapulco, en Corregidora. Sí, En fin, no, es una desaparición. Ahorita el Cine Teresa es un centro de celulares que sí, está hombre. terrible, aunque entrando uno puede ver todavía un mural de las actrices del cine mexicano, vale la pena, pero realmente esto ya desapareció. Por eso me interesa mucho lo que ustedes nos puedan aportar, porque ustedes nos hablan de un México que ya se fue, pero ustedes lo tienen aquí en su memoria. También está el cine Alameda, que tenía un cielo estrellado muy bonito. También está cerrado completamente. El Roble. El cine Roble, bueno, eso ya fue después, donde está la Cámara de Senadores. Bueno, los cines, el cine Gloria era el cine que está en Campeche, estaba en las calles de Campeche. Y en ese cine, pues una vez nos sacaron del cine porque estábamos echando mucho relajo. Entonces una pareja se fue a quejar y en ese momento nos sacan a Max y a Lázaro Marcushammer, que en paz descanse, que murió en la guerra de los 6 días, se los lleva la Julia, que les decían, o sea, los policías, y yo me voy, porque a mí no me agarran. Entonces me voy y le digo al señor Sherman, que era el papá de Max Sherman, se acaban de llevar a Max y a Lázaro a la cárcel, a la delegación. Me dice, qué bueno, ¿qué hicieron? Le platico, me dice, qué bueno que lo hicieron y que se los llevaron. Al ratito regresan ellos tranquilamente a la casa. No se los llevan porque éramos menores de edad, teníamos, ¿qué? 16, 17 años. Todavía no estábamos en la facultad ni nada, Les dieron un pequeño jalón de orejas. éramos relajistas, porque estábamos vacilando allí y una pareja se enojó. Cuando ya tuvieron, me imagino, una mejor situación, salieron del centro y se fueron a Condesa.
Y me contaron que este era el shul al que acostumbraban ir cuando iban, porque tampoco eran muy religiosos. Pero este sí, se llama Etz Haim, que es en las calles de Ámsterdam. una casona también. Sí, Así ahí que allí, pero está muy descuidado. ¿Sigue el shul? Sí. Yo no sabía. ¿tienen algún recuerdo especial de ese shul, del rabino que había, de alguna fiesta o de algo? Yo allí hice mi bar mitzvah. Ujú. Yo ahí fui a decir Kaddish. Entonces, me llevaste un día, me acuerdo. Ujú. Ahí yo dije Kaddish por mi papá. Ok. Bueno, algunas fotos, ya se nos está haciendo un poco tarde, entonces nada más como pasando un poquito por las bodas de todos, ¿no? Aquí tenemos varias fotos de las bodas de todos. David, que salió anunciada como tantas otras en el periódico Der Weg, Es que lo que fue me un periódico que preguntaste. se publicó por 50 años en yiddish y luego ya tenía también en español o bilingüe, pero estos anuncios y las felicitaciones de todas las familias. ¿Qué querías decir? Iba a decir de que tú me preguntaste que si recibíamos el periódico. No lo recibíamos, pero sí, no recuerdo. La cosa es de que la señora Goldberg era artista de teatro. No Goldberg, sí. La señora Goldberg. No Goldberg, ¿cómo se llamaba la señora? Era, era una pareja, ¿no? Era Es una pareja que era una pareja que hacían teatro. Grammy de Goldberg. no era Goldberg. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el Te nombre. lo dije ahorita. Bueno, ella iba a los panteones, al panteón Yiddish y tomaba nota de la gente que quería salir en el periódico dando la condolencia a la familia que había fallecido alguien. No, Era la señora, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Era esta pareja, sí con G, sí con G. A ver si ahorita nos acordamos. Y entonces ella era la que conseguía a los anunciantes. Exacto, sí. Y anotaban en un papel, después salía en el periódico así como, y pagaban. y pagabas por salir. Sí, El claro. anuncio. Claro. También creo que iban a las bodas de Justo Sierra para conseguir anunciantes o que felicitaran a los novios y todo esto, y así financiaban el periódico, ¿no? Era la señora Gelber. Elber. Gelber. Ujú. Bueno, aquí la boda de ustedes. ¿En dónde fue? Esta fue en Querétaro, en la Shul de Querétaro, después el banquete fue en el Deportivo. La de ustedes, Manuel, que fue en Acapulco 70. ¿Y fue el Zeide de Rosita el que hizo la boda o no? Y fue el 6 de Rosita, Rafaelín y el señor y Dulce. Me casaron 3. ¿Quién? Víctor. No estaba Víctor. Me En casaron, esta foto no aparece, pero No parece a Víctor. pero ahí está Rafaelín sí está, es el que hizo la ceremonia. Ujú. A Víctor tenía una chistera, ¿sabes lo que es una chistera? mm, El sombrero. Sombrero de copa. un sombrero de copa. Sí. Ya, aquí en la foto de abajo de la izquierda, ahí ves a la señora, ¿Quién es? mamá de Motley y de David, los del Steger. La Señor señora Rudolf Broñe, el señor ¿Esta? Rudolf y la señora Broñe. Ahí Está está mi mamá. allá arriba está mi mamá y estás tú. Fue y cuando está- fue el compromiso. Ajá. y está su suegro y el abuelo de Rosita. Que hizo el compromiso. Este abuelo flaco. Sí. Aquí está la bobe. Abuelo de La mamá. el papá de la mamá. Y aquí está el Seide y la Bobe, mi mamá, yo, mi suegro, Tu suegro. en paz descanse y ya. Entonces, Esta era como el civil, podría ser. este es Hapkin. Es compromiso, el yiddish, noim. No, El Noim. Ajá. Bueno, de su hermana, Sí. este, y casó con Luisa Steiner. de novios, y yo le mando saludos a todos sus hijos que los
todos me caen perfecto. Otras fotos pues ya de más grandes, de las familias. Y yo lo que quisiera es que mientras le paso el micrófono a Anita, por si nos puede leer preguntas, comentarios, saludos o felicitaciones, sigamos viendo las fotos ya del presente, a menos que ustedes quieran compartir algo más, porque mientras vemos las fotos yo creo que podemos ir abriendo el micrófono para que no se haga tampoco tan tarde. Increíble historia, increíble. Padrísimas fotos. Bueno, muchos comentarios y felicitaciones en Facebook. Nos dice Ana Feldman, mi mamá estudió ahí en la Marcelina Dávalos, en el Marcelino Dávalos. La escuela que está al lado de la Academia 10 Interior 2, en el 12, de Academia 12. Sí, ¿Cómo se llama quien ahí estudió su mamá? ¿Otra vez? Ana S. Feldman. Ok. Ok, Consuelo Gles nos dice, ¿estaban ya las escuelas Marcelina Dávalos y Rodolfo Menéndez? Es pregunta. Sí, la Rodolfo Menéndez creo que estaba en la calle de Guatemala y también hubo judíos que fueron a esa escuela. Ok, Dora Kersenovich, muy interesante. Rosa Sayún, muchos saludos cordiales. Moisés Weiser nos dice, en Corregidor no era de las papas, era enfrente de Pasaje Slim. Pasaje Slim. ¿Dónde es Papa? Pasaje Slim. Es el que comunicaba Moneda con Regidora. No. No con Corregidora. Sí, no era La señora Sara Drucker Rosenberg nos dice, la tienda del Rav Goldberg en Hipódromo estaba en la esquina de Campeche y Chilpancingo. Exacto. Rosita Eisenman, yo iba con mi Zeide a los bungalows Santa Rosa. Ilana Chmelnik, ¿no será Gelber? Sí, era la actriz, ¿no? Ajá. Saludos, felicitaciones, excelente ponencia, me encanta. Sandra Friedman, fabulosa conversación. Mónica nos conecta a todos con todos. Qué regalo, qué arte, mil gracias, muchas felicidades. Gracias. Mónica, muchas gracias. La de abajo, en donde está toda la familia, fue en la boda de mi nieta, hija de mi hija Asti. Y esa es toda la familia que creamos, mi esposa Greta y yo. Todos están allá abajo. Es que por eso me encanta terminar con estas fotos a color, que se ve ya toda la descendencia, lo que crearon ustedes, ¿no? Y eso es muy bonito. Arriba en la parte superior están mis 4 hijas y yo. Y la foto que me gusta mucho es en donde estoy con la nieta que vive en Israel. Se llama Mía. Está divina. Fue en Puerto Vallarta. Ok, tenemos algunas preguntas. A ver, Sharon Bernstein, toda mi familia desde la Ciudad de México. Sara Rosenfeld, sí, ya vimos la obra de teatro de los Carvajal. Aquí te vemos, yo llevo a las señoras de la Edad de Oro hablando de lo de Monterrey que dijiste, Mónica. Perfecto. Saludos desde acá, muy atenta, Estelita Eisenman. Saludos, mi Estelita. No, yo le quiero agradecer muchísimo a Estela porque esta es además la segunda entrevista en la que me ayuda muchísimo con imágenes, con información, porque también cuando estuve con el señor Nicolás Newman Stern, ella tenía muchísimo material. Entonces, gracias Estelita y gracias Rosita, porque las dos me ayudaron muchísimo con todo. Aquí nos dice Estela, me contó David que el gemelito era muy pequeño y lo tenían en una cajita de zapatos con algodones. Sí. Pues sí. Era mi gemelo, exactamente. El Moel, el señor Clip, le hizo el bris a casi toda la comunidad. Sí. Ok. Isaac Steiner, mi mamá no se llamaba Elena,
Es un nombre que se inventó en la escuela para pertenecer con un nombre Jaya, más mexicanizado, porque su verdadero nombre era Jaye, y Jaya. Rubén le puso el apodo de Gila, y así la conocían todos. Ok, Gila, a mí me lo- gracias. Es el- como la historia de la señora Libe. Mil gracias. pero el nombre de Gila se lo puso Olga y el nombre Beto se lo puso Olga, mi hermana mayor. A mí ya no me pusieron otro nombre. Creo que al principio, recién llegados en el departamento, lo compartían con la familia Nudelstecher, que llegó junto con mi suegro, dice Estela. Dice, A no, ver, Y cada Estela vez dice también que no había nada de eso. Mi suegra era una excelente cocinera, hacía hasta Loction, gefilte, fish y unas bolitas de papa que eran maravillosas, y también los gorgel rellenos. Uf, qué rico. Ya tengo está, ya está ahora más. tengo la receta de las papas, de las bolitas de papa. Papa Ah, cruda, yo la fíjate, quiero, Yo yo la quiero. también, que te la den, Moni, y me la pasas. pero me Eh, invitan. ok. Sí. pero lo Elías bueno Teiner nos es dice dos preguntas para Beto y Moti. La primera, ¿cómo era el 6 de Elías? Ningún nieto lo conocimos. La segunda, ¿cómo era su relación con su tío David y mi mamá? También más de ellos, por favor. bueno, con mi papá, lo que yo conviví con él fue muy poco porque yo Tenía 6 años. tenía 7 años cuando él, Falleció. 9 años cuando él falleció. Mi papá era muy tranquilo conmigo, sí me exigía muchas cosas, pero yo lo recuerdo muy bien como una persona cariñosa. Bueno, yo recuerdo a mi papá porque yo trabajaba con él, puedo decir, porque yo llevaba todos los paquetes de la tela cortada por él, el saquero, y él me ayudaba a los trabajos de Yiddish. Una vez el ergolo me hizo hacer el trabajo porque me corregía el ergolo en un trabajo de Amos. Y entonces yo llegaba con mi papá, que ya estaba en cama, y decía, papá, ayúdame, me ayudaba, y yo regresaba con Golo, me las volvía a corregir, y Golo no fue un buen maestro, no era, si es No que era tiene, pedagogo. no era pedagogo, que me perdone, que en paz descanse, y lo puedo decir con todo el dolor de mi alma, que no era pedagogo. Te puedo decir de él muchas cosas. Cuando terminaba la clase, el año, comenzaba a decir tú esto, y a uno de nuestros compañeros le hizo, Peser men redmish, mejor no hablamos de ti. Ese era un pedagogo. ¿Eh? No sé si tengan ustedes algo de él, pero ese era el ergolo. Ahora, la relación con mi hermana Gila, se puede decir que era mi segunda mamá. No, Gila era lo mejor que podíamos haber tenido como hermana. Y David, pues, David fue el papá. David es el que me impulsó y me ayudó mucho en la carrera de medicina y me dijo, nunca llegues a una consulta mal vestido, siempre bien vestido. Y hoy los médicos llegan con ropa de semana, con ropa de fin de semana, con tenis, con Bueno, todo, ya es otra época. Pero nunca llegué yo, siempre llegaba yo vestido correctamente y bañado todos los días. ¿Eh? A ver, en Facebook nos dice Vivian Gelber. Sí, era Gelber, mis bisabuelos. El señor Snikewitz era también mi bisabuelo paterno. Muy bueno. Vivian ella es de Costa Rica. Sí, de Costa Rica, y hay gente que dice que es de Costa Rica y de Nueva York. Rosita Eisenman nos dice, hacía unos loction a mano deliciosos. Muchas felicidades, excelente entrevista, muy clara, sigo leyendo por acá. Estela nos dice, había otro billar junto a la Prepa 1. David y yo nos casamos en el Centro Deportivo Israelita, la segunda boda en el Salón Mural, que mi papá fue fundador del Deportivo. Mi abuela Stern abordó el
bordó el paroje del templo Etzheim, que era de húngaros. Y también nos dice la señora Genya Gelber era la actriz del teatro Yiddish. Exacto. Exacto. Con Vamos. sus dos hijos también eran artistas, Con Chiquis Chiquis y Abraham. y Abraham Goldberg. Gelber. Gelber. ¿Y de los Stavchansky qué dijeron? Era mi hermana, se casó con John Stavchansky, Olga, y tuvo 3 hijos, Jaime, Salomón y Betty, que murió joven. Y luego mi cuñado León murió también en el 76. De 52 De años. 52 años. Y el actor Abraham Stavans, que era Stavchansky, ¿era algo de esa familia? Primos. Ah, El eso. pintor también. Ah, eso sí, él era actor, sí, fue mi maestro también. Fue el pintor de Isaac. Isaac era Claro, Isaac era el pintor. pintor Sí. y era artista de teatro. Ujú. Sí, exacto. Y Elenita también. Elenita estaba casada con Loberfeld. Sí, casada. Sí. A ver, soy Karen Eisenman, qué delicia escucharlos. Astrid, felicito a mi papá y a mi tío por revivir el pasado con tanta claridad, increíble legado. Polito nos dice saludos cordiales desde Cancún, muy interesante ponencia. Rebeca Braverman, muchas felicidades, magnífica presentación, David y Rebeca Braverman. Voy a ir quitando aquí para poder seguir. Jaime Bolovichas, muchas felicidades a Moti y su hermano y a Mónica por esta hermosa entrevista. Bueno, Muchas todavía hay felicidades. mucho que contar. Mucho que contar. Sí, bueno, pues siempre. No, yo no podría acabar en 1 hora o en 2. Tengo toda la historia de mi vida, como le decía yo a Mónica, la libertad de haber estado viviendo en el centro, ese es lo que te queda como testimonio, la libertad. Claro. Carlos Eisenman nos dice, ¿a qué se dedicaban los abuelos Eisenman y Knopfer que vivían en Polonia? Yo no sé. Recuerda que nuestros padres llegando de Europa no contaban mucho. Yo nunca entablé pláticas con mi papá. Únicamente recuerdo que me decía que un hermano él se cortó el dedo índice para no ir al ejército. Es lo único que me dijo de su hermano. No sé ni realmente cuántos eran de familia. Era muy difícil. No había comunicación de Europa. No sé si algunos en tus entrevistas, mucha gente tuvo comunicación con sus ancestros. Hay de todo. Hay de- Hay quien sí sabía muchas cosas y hay quienes no sabían nada. Realmente es muy de cada familia y cómo eran también los mismos papás. Algunos comunicaban, algunos no comunicaban y los hijos preguntaban, otros no. O sea, sí, hay de todo. Yo me acuerdo ahorita de un primo de mi mamá que el segundo apellido de mi mamá era Greenberg y tenía un primo en Estados Unidos, en Washington, que trabajaba en la Casa Blanca, que su apellido lo hizo más chico y se apellidó Green. Eso sí me acuerdo. Recibía cartas de él, pero perdimos todo el contacto. Otra de las anécdotas. No sabíamos de la familia ni de Europa, de nadie, hasta que fue que un primo que vivía en Israel recibió unas cosas de México envueltas en el periódico de Beck y en el que aparecía la esquela de la muerte de mi papá. Así se enteró que había familia en México, él. Y hubo el contacto con mi hermano David. Primo de mi papá. Con el primo de mi papá. Y también en Francia. Ya estaba todo. Había un Gedale Knopfer y un Gedale Putterplan. Y Gedale Eisenman. Y ese Gedale Eisenman de Francia vino a la boda de tu boda. Mi boda.
y él ya no sé si viva, No vive. no vive. Y de Israel, el primo de mi papá, Eisenman, también se llamaba Gedale. O sea que era el nombre que permanecía como Gedale Eisenman, Gedale Knopfer y Gedale Eisenman, el de Israel. Y ahí hay familia en Israel y se han dividido, uno se fue a Pensilvania, a Filadelfia, y ahí andamos regados. Ahorita mi hermano Salomón, mi sobrino Salomón Starchansky, hijo de mi hermana Olga, me acaba de decir hace unos días, porque vino de Austin a México, él vive allá, vive 30, 40 años, que hay un Eisenman que se escribe como mi mamá firmaba, con la J, Sí, Axelman. Y entonces le dije que no pierda el contacto porque él dice que se acuerda de una Golde, Que es la que es mamá la mamá. de él. Entonces hay que ver por dónde está ese link de familia. O sea Sí. que es la única forma. El judío es errante, se fue por todo el mundo, Todos lados. todos lados. Pues siguen los comentarios en Facebook. Vivian nos dice, Abraham Gelber era mi papá y actuó en la película La ciudad de los niños cuando tenía 13 años, junto con su abuela y su papá. Película por la cual ganó el premio Ariel. Además era bailarín. Bailaba. No me acuerdo. Sí, Abraham bailaba. Wow. Wow, qué padre. ¿Tú podrías mandar en este chat tu teléfono? No sé cómo se llama. Vivian Galvez. Es de Israel. Me gustaría tener contacto contigo, Vivian. Gelber. Sí, Vivian Gelber. Si Si puedes no, a lo poner aquí mejor tu tú- teléfono. De todas maneras, todo esto que está en Facebook, te quedan los comentarios grabados. Ok. Entonces ahí a lo mejor la puedes contactar también directo, si no, no los pone Te van a acá. mandar, ahorita Rosita te va a mandar el teléfono de Vivian, ¿no? Nosotros Ah. tenemos contacto con ella. Ah, Perfecto. perfecto. Tú Ingrid decías que- Gami nos dice gracias por todas estas historias, por recordarnos de dónde venimos, por enseñarnos a apreciar aún más la hermosa familia que tenemos. Rubén, queridos tíos, es un tesoro, todos los recuerdos y la claridad de sus pensamientos, los quiero mucho. Mónica, mil felicidades por esta plática. Elias Eisenman, ¿cuántos Eisenmans y Steiners cayeron en la fuente de Ámsterdam, enfrente del departamento de la Bóvedora? No cayeron, se echaban. Eh, Bueno, te iba a decir de que yo trabajé con Morris Schwartz, con el que no sé si sabes que era un director de teatro que vino a México, Morris Schwartz. Morris Schwartz. Morris, ajá. Sí. O la señora Gelber, ahora sí digo el correcto el apellido, y a mí me tomaron de extra porque Lázaro Marcushamer iba a tomar el papel que yo tomé, pero se enfermó, entonces me llamaron y dije unas palabras muy sencillas en yiddish y de ahí me hice artista de Morris Schwartz. Morris Schwartz, ¿han oído de él? ¿Y Sí, te acuerdas dónde fue esa obra? Sí, en el teatro que está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este teatro? Ya sabes que yo soy malo con los... O sea, había un teatro donde hacían teatro yiddish que era importante, el Teatro Arbeu, en No, República del Ecuador. el Abreu no, era el teatro, Ideal, ya no. del pueblo No, el Teatro del Pueblo era películas. y también teatro. Bueno, si te acuerdas, luego en la regadera, ahí me mandas un WhatsApp. Ok. Sí. Astrid nos dice, mi Seide murió muy joven, mi papá tenía 15 años. Y Abraham Gelber bailaba con Eva Sirota, eran pareja. Sí, que era bailarín y bailaba bien. Sí, Y bueno, pues eso él era el mayor, Chiquis era el menor. esos son los comentarios y bueno, las felicitaciones siguen en Facebook. Todo lo de Facebook pues queda ahí grabado y pues nos da de verdad muchísimo gusto haberlos tenido aquí con nosotros, conocer su historia. Mónica, por supuesto, mil gracias
por esta plática, como todas las demás, tan agradable y tan enriquecedora para todos nosotros. Y como dijimos al principio, pues lo más importante es que quedan estos testimonios ya para siempre, para que las futuras generaciones puedan escucharlos y saber qué es lo que pasó y cómo era nuestro querido México hace muchos años. Así es. Muchas gracias. También quiero agradecer mucho a Ingrid, la hija de Rubén, que está por ahí, porque también me apoyó mucho con fotos y con información. Y bueno, es que son rompecabezas que se hacen gracias a muchas personas. Entonces, gracias Anita, gracias Vania, que desde la Sinagoga Histórica está en el Facebook, a Raquel Feldman, y muchísimas gracias Manuel y Rubén, Motl y Beto por compartir todas sus vivencias. Gracias por, de veras, por hacernos conocer ese México de antes, ese barrio tan judío y tan no judío que ustedes vivieron y lo pudieron compartir. Y gracias a toda la familia y amigos que se conectaron hoy para tener esta comunión alrededor de la historia. Y pues nos vemos el primer lunes del próximo mes, a ver con quién. Primero Dios, quiero hacer nada más un comercial. Vamos a tener una semana de Yiddish con diferentes actividades del 18 al 25 en diferentes sedes. Ya verán ustedes la publicidad, pero va a haber unos cursos, va a haber unas películas. Toda la semana va a haber una peña en Yiddish. Va a haber cosas muy, muy padres para que todos los que nos están viendo, si quieren inscribirse y demás, registrarse, van a tener la publicidad en sus mails y en los mails de la Keilah. Eso va a estar buenísimo. Y nada más para explicarles, aquí donde dice si quieres apoyar el proyecto de la Sinagoga Histórica, esto es porque, bueno, todas estas entrevistas se hacen con puro amor y son completamente gratuitas. Simplemente si alguien quiere apoyar nuestro proyecto, porque siempre, pues, nos viene bien los apoyos para otros proyectos, para exposiciones, para conciertos y demás, nos pueden escribir un mail o llamar a este número 55 55 22 48 28, o muchos aquí tienen mi WhatsApp, o escríbanme un mail y ahí yo ya les digo en qué cuenta se hacen los depósitos y estos apoyos para que podamos continuar con este proyecto. Lo dejo 2 segundos más, pero ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Que sea una bonita semana. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a Mónica. Y gracias a todo el público que nos acompañó. Nos acompañó y siempre es bueno contribuir. Gracias. Así es. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.